Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablarles sobre las prioridades en nuestra vida. Cada persona establece diversas prioridades, pero la mayoría no tiene la prioridad principal en sus vidas. Y su propia salvación depende de las prioridades que usted establezca en su vida como cristiano. Bien, ¿sabe usted cómo establecer prioridades? Cuando hay varias cosas por hacer, ¿es usted capaz de decidir cuáles deberían hacerse primero por orden de importancia? Supongamos que usted está sentado tranquilamente en la sala de su casa, viendo las noticias en la televisión. De repente, se da cuenta de que la habitación se está llenando de humo. Su casa se está quemando. ¿Y qué es lo que usted haría primero? ¿Se arrodillaría y le pediría a Dios que le ayude a apagar el fuego? ¿O usted llama a los bomberos? ¿Corre usted a través de las otras habitaciones de su casa para ver si algún otro miembro de su familia está atrapado en el fuego? ¿Sale usted corriendo a buscar la manguera e intenta apagar el fuego? Todas esas cosas pueden ser necesarias. Pero, ¿qué hace usted primero? Esa es la gran pregunta. Tomemos otro ejemplo. Una tarde, usted está en medio de la limpieza de su casa. Sus habitaciones están desordenadas. Y ni usted ni los demás miembros de su familia lucen presentables. Suena el teléfono y es su médico que atiende en las casas y le dice a usted que estará allí en unos minutos porque tiene algo importante que decirle. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? ¿Pone la casa en orden apresuradamente? ¿Se cambia usted de ropa y se pone algo más apropiado para la ocasión? ¿Revisa usted la cocina para ver si hay algo que pueda ofrecerle a su médico cuando llegue? Una vez más, todas estas cosas pueden ser necesarias, pero ¿qué usted debe hacer primero? Es una cuestión de establecer las prioridades correctas. Las prioridades juegan un papel importante en nuestras vidas. Todos tenemos buenas intenciones, al menos la mayor parte del tiempo. Pero lo que realmente cuenta es ejecutar una intención en el momento apropiado. Hacer lo correcto en el momento adecuado. Veamos lo que escribió el sabio y rey Salomón. Tomen sus Biblias y vayamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Y esto dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar.
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ya leímos lo que escribió Salomón, que todo tiene su tiempo debajo del cielo. El crecimiento se produce al aprender a priorizar lo que debe ser primero. ¿Han leído ustedes la historia de Marta y María, las dos hermanas a quienes Cristo fue a visitar? Ambas hermanas querían y respetaban mucho a Cristo. Ambas hacían lo que creían que era más importante cuando Él venía a verlas. Para aquellos que tal vez no conozcan ese relato, vamos a leerlo. Pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Comenzaremos a leer en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. No hay nada de malo en hacer muchos quehaceres y servir, ¿no es cierto? Todos estamos llamados a servir. Cristo mismo fue el mayor servidor de todos. Sin embargo, en este caso, las prioridades estaban en juego. Continuando leyendo en el versículo 40. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. O sea, en ese momento. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Justo en ese momento, lo más importante que María y Marta podían hacer era escuchar las enseñanzas de Cristo. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, algunos dudaron. Otros lo siguieron de inmediato porque tenían claras sus prioridades. Contemplemos unos ejemplos. Manteniéndonos en el Evangelio de Lucas, ahora el capítulo 5, Lucas capítulo 5, en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué Pedro dijo eso? Para entrar en el contexto, leamos los versículos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca,
para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así, por eso Pedro dijo eso, porque él y sus amigos pescadores habían presenciado unos momentos antes un milagro asombroso que Cristo había realizado. Simón Pedro y sus compañeros tenían sus prioridades claras. Continuemos leyendo en el versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No es de extrañar que Santiago, Juan y Simón se convirtieran más tarde en apóstoles. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera que estos tres hombres. Así que no todos tenían el sentido correcto de las prioridades. Por ejemplo, un hombre que había expresado su deseo de seguir a Cristo se apartó de él cuando le oyó decir lo siguiente. Manteniéndonos en Lucas, vamos a movernos al capítulo 9. Ahora el versículo 58. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro hombre rechazó la oferta de Cristo. Sigamos en el versículo 59. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, ¿qué hay de malo en eso? Nada. Pero Cristo le puso las prioridades al hombre en orden. Versículo 60. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. De nuevo, no hay nada de malo en despedirse de seres queridos, pero en este caso particular hubo mucho más en juego. Primero, Dios no ocupaba el primer lugar en la lista de prioridades de este hombre. Segundo, casi se percibe un sentimiento de tristeza en su respuesta. Él parecía lamentarse haber sido llamado allí en ese momento y quizás esperaba que sus seres queridos lo convencieran de no dejarlos por causa del Evangelio. Pero veamos lo que Cristo le dijo. Versículo 62. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Recuerda usted las circunstancias de su llamado? ¿Cómo reaccionó usted al principio? Quizás usted quería enterrar a alguien o algo antes de decidir seguir realmente a Cristo. ¿Dudó usted en apartarte del mundo, encontrando difícil elegir entre los de su casa y Cristo? ¿Cuál era su actitud entonces? ¿Y cuál es ahora? Desafortunadamente, algunos en la iglesia todavía están enterrando a sus padres muertos.
Algunos todavía miran hacia atrás y tratan de perseguir sus ambiciones personales antes de decidir seguir a Cristo. El tiempo se agota. Reorganice sus prioridades antes de que sea demasiado tarde. Si usted pone las cosas importantes en primer lugar, Dios siempre se encargará de sus necesidades. Esto no significa que usted deba descuidar su parte y dejar de cuidar su hogar. Simplemente significa que usted debe poner las cosas primero, estar lleno de Dios y su obra. Usted debe esforzarse por agradar a Dios con su actitud y su crecimiento. ¿Qué es lo que Cristo dijo que debemos hacer? Vayamos a Mateo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todo lo que usted necesita, os serán añadidas. ¿Cree usted en esta promesa de Dios? Si es así, viva según eso. Su bautismo fue un símbolo de su decisión de poner a Dios primero en su vida, sin importar las circunstancias. Para aquellos que buscan ser bautizados, es también tomar la decisión de poner a Dios primero en todo. ¿Sigue usted sintiendo lo mismo hoy? Ahora pasemos a Mateo, capítulo 22, comenzando en el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Aceptó o acepta usted la condición de amar a Dios más que a nada ni a nadie más? ¿Tiene la máxima prioridad en su vida? Veamos qué sucede después de eso, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo tiene toda la prioridad en su vida. Como ustedes pueden ver, incluso el amor tiene prioridades. Primero, usted debe amar a Dios y luego amar a su prójimo. Esto no significa que usted deba descuidar amar a su prójimo, porque usted ame a Dios primero. Es solo una cuestión de prioridades. De hecho, si usted realmente ama a Dios, si usted obedece sus mandamientos y usted hace su voluntad, automáticamente usted amará a su prójimo, porque usted no puede amar a Dios sin amar a su prójimo, como está registrado en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Recuerde no descuidar nada de su lista de prioridades. Si usted tuviera un hijo a quien amara con todo su ser, si fuera su único hijo y hubiera esperado y orado ansiosamente durante años por él, ¿estaría usted dispuesto a renunciar a él? Abraham fue sometido a tal prueba. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Humanamente hablando, esto no tenía mucho sentido,
¿Por qué Dios le dio a Abraham una orden aparentemente tan cruel? Abraham debió pasar una noche sin dormir, luchando con sus pensamientos, preguntándose por qué Dios le exigía semejante sacrificio. Amaba a Dios sin dudas, pero también amaba mucho a su hijo Isaac. Él tuvo que elegir entre su amor hacia Dios y su amor hacia su hijo. La elección aún fue más difícil, ya que no entendía su propósito. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbadó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No obstante, cualquiera que fueran sus pensamientos y preocupaciones, él estableció sus prioridades correctamente. ¿Usted habría hecho esto? ¿Usted habría obedecido a Dios hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo a quien amaba? Abraham pasó la prueba. ¿Y usted la pasaría? Dios es lo primero en su vida antes que nadie más, incluso a los miembros de su familia. Si usted no puede poner a Dios primero en su vida hoy, ¿cómo usted podría ponerlo primero mañana cuando las cosas se pongan más difíciles? Los reyes David y Saúl tenían actitudes totalmente diferentes. La actitud de David lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, mientras que la de Saúl provocó su rechazo. ¿Alguna vez ha considerado que una de las cualidades más importantes de David, que supera con creces sus errores, es su sentido de las prioridades? Saúl estaba celoso de David y había reunido 3,000 hombres de todo Israel para buscar a David y matarlo. Extrañadamente, las circunstancias cambiaron, ofreciendo a David una oportunidad única para capturar y matar a Saúl cuando este último descansaba en una cueva. ¡Qué oportunidad excepcional! Después de todo, los dos hombres estaban en guerra entre sí. Saúl había demostrado ser despiadado. Pasemos a Primera de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo el Eterno, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Hubiera sido natural, humanamente, que David matara a Saúl y se justificara diciendo que Dios le había prometido hacer caer a sus enemigos en sus manos. Pero veamos cómo actuó David. Él no razonó de esa manera. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo el Eterno, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué?
¿por qué iba a afligirse el corazón de David? Él no cometió ningún crimen. No, pero en su lista de prioridades, la obediencia a Dios era lo primero. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: el Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Eterno. Ahí está, ustedes pueden verlo. Aunque Saúl quería matarlo, David se negó a hacerle daño al rey. Respetar al ungido de Dios estaba por encima de luchar por su propia vida. La tremenda actitud de David es un ejemplo para todos nosotros hoy. ¿Es de extrañar que vaya a ser rey en el pronto venidero reino de Dios? En cuanto a Saúl, buscó carnalmente sus propios intereses egoístas, buscando el poder y la exaltación personal. Por eso Dios lo rechazó. Los discípulos de Cristo, antes de recibir el Espíritu Santo, no tenían el poder ni la fe necesaria para luchar contra el enemigo. Abandonaron a su maestro y huyeron cuando los soldados romanos lo arrestaron. La promesa que le habían hecho a Cristo una hora antes de no abandonarlo nunca no estaba grabada en su lista de prioridades. Pero después de su conversión, los discípulos aprendieron cuáles eran sus prioridades. Fieles a su misión, predicaron el Evangelio y a pesar de las amenazas y la persecución, veamos lo que hicieron. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el versículo 27 hasta el versículo 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una cuestión de prioridades. La vida de los discípulos estaba en juego, pero estaban dispuestos a seguir las instrucciones de Cristo, incluso si eso significaba la muerte. Veamos que ellos aprendieron. Pasemos a Mateo, capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida, la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. En su propia lista de prioridades, Dios, su iglesia y su evangelio están por encima de su propia vida. ¿O se aferra usted desesperadamente a su propia vida por miedo a perderla? Recuerden las palabras de Cristo. A menos que ustedes pongan sus prioridades en orden, ustedes podrían terminar perdiendo la vida. Como verdadero cristiano, usted debe estar consciente de que el estudio de la Biblia y la oración son dos herramientas indispensables en su crecimiento para convertirse en un hijo de Dios, Pero, ¿con qué frecuencia usted usa estas herramientas? ¿Cuánto tiempo
usted pasa con Dios y su Biblia cada día? Algunos en la iglesia consideran el estudio bíblico una tarea difícil. Parece que no encuentran tiempo para ello en sus agendas diarias. No se dan cuenta de que cuando más estudian la Biblia, más aprenden sobre la voluntad de Dios y la forma de agradarle. Si usted es verdaderamente cristiano, la Biblia debe tener prioridad sobre todas sus obras, lecturas y estudios. Usted está haciendo un favor cuando usted estudia la Biblia. Estudiar la Biblia es un privilegio, no una tarea o una obligación. ¿Y cómo va su vida de oración? ¿Espera usted con ansias hablar con Dios todos los días? ¿De verdad disfruta orar? ¿O la oración se ha convertido para usted en una simple rutina, un deber que usted tiene que cumplir? Si sus prioridades están claras, la oración viene automáticamente primero en su vida. Se convierte en el momento más feliz de su día, porque le permite pasar un tiempo con el Creador Supremo de todo el universo, el Dios Todopoderoso que le ama y encuentra tiempo para escucharle. Piensen en eso. Si Él tiene tiempo para escucharle, ¿por qué usted no se tomaría el tiempo para hablar con Él? Se necesita mucho esfuerzo para respetar fielmente sus prioridades. Se necesita pensar y trabajar duro. Si la iglesia hoy no está del todo lista para el regreso de Cristo, es porque en general no nos esforzamos lo suficiente y a menudo perdemos el sentido de nuestras prioridades. En un mundo que se ha apartado de Dios, Satanás quiere que usted invierta sus prioridades o que las deseche por completo. No deje que eso suceda. Siga a Dios, obedézcale, póngalo primero y usted será mucho más feliz. El diezmo. El diezmo es una ley. Es una bendición. Cuando usted diezma, no le hace un favor a Dios, se lo hace a usted mismo. ¿Cómo usted paga sus diezmos? ¿Cuál es su actitud? ¿Paga usted la primera décima parte de su cheque tan pronto usted lo recibe? ¿O solo lo paga después de haber pagado sus otras deudas? Usted debe siempre pagar su diezmo primero, tan pronto como recibe su cheque. Sus otras cuentas tienen que esperar. El primer cheque que usted debe hacer es siempre dar a Dios lo que es de Dios. Ponga a Dios primero en su vida. Algunos del pueblo de Dios han perdido las bendiciones que resultan de pagar los diezmos porque negocian con Dios. Ellos han perdido el sentido de las prioridades. Ellos no se dan cuenta de que el diezmo es un privilegio y una bendición, no una carga. Hoy en día, algunas personas intentan cumplir la ley al pie de la letra y no en espíritu. Tratan de negociar con Dios al pagar sus diezmos. Recortarán gastos para ver cuánto pueden ahorrar y cuánto menos ellos puedan dar. Con esa actitud, el diezmo se convierte en una obligación y no en una bendición. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Es usted un dador alegre? ¿Realmente usted conoce y entiende el propósito de su llamamiento? ¿Le llamó Dios específicamente para salvarle en este momento o para encomendarle una tarea determinada en este mundo? Esa es una pregunta que todo miembro de la iglesia debería hacerse y entender la respuesta. Usted no fue llamado solo para ser salvo, sino para ser parte de un equipo que haga un trabajo. Eso es una prioridad. Una prioridad para su llamado. Su propia salvación por el momento no es una prioridad. Lo que es que cumplas la tarea. Si usted hace fielmente su parte y persevera hasta el final, será salvo. Sin embargo, si usted descuida su parte y se aparta, Dios levantará a otro para que haga tu trabajo. Nosotros en la iglesia de Dios hoy somos las primicias. En cierto sentido es como haber recibido un derecho de nacimiento de Dios. Somos los primeros llamados antes de la gran cosecha, con la misión de prepararnos para esa gran cosecha. Desafortunadamente algunos han vendido o están vendiendo sus derechos de nacimiento tal como lo hizo Esaú. Pero una vez que Esaú lo perdió, terminó despreciándolo. De manera similar, una vez que usted pierde el sentido de sus prioridades, usted pierde el sentido de sus valores. No descuide su derecho de nacimiento. No lo desprecie. Ordene sus prioridades. Pasemos a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quizás una de las prioridades más difíciles de todas es humillarse y considerar a los demás mejores que a uno mismo. Satanás quiere que usted se enorgullezca. Dios quiere que usted sea humilde. Satanás hará todo lo que esté en su poder para hacerle sentir que usted es mejor que los demás. Pero Dios quiere que usted considere a los demás mejor que a usted mismo. Esa es la diferencia entre la enseñanza de Dios y la enseñanza del mundo bajo la influencia de Satanás. Así que, hermanos, piensen. Y ahora que es un tiempo acercándonos a las fiestas primaverales, la Pascua, debemos examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, si estamos poniendo a Dios realmente primero en todas las cosas, si estamos poniendo la obra de Dios para que se predique el Evangelio del Reino a todas las naciones para cumplir la comisión de Mateo 24:14, si esa es una de nuestras prioridades, que lo es para ustedes. ¿Están ustedes creciendo en gracia y en conocimiento? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si solamente ponen a Dios primero en todas las cosas, Él siempre les va a alimentar con el alimento espiritual y el alimento físico. Nunca les faltará nada. Y si tenemos pruebas y situaciones, estas son oportunidades
para crear un carácter perfecto, que es lo que Dios requiere de nosotros. Como pueblo de Dios, necesitamos aprender nuestras prioridades. La Biblia es nuestro manual. El maestro es Dios, a través de los escritos de los profetas y los apóstoles. Cualesquiera que sean las circunstancias, vivamos para agradar a Dios. Esa es nuestra primera y principal prioridad. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.